El pasado 8 de febrero, el Centro Internacional de la Democracia para el Desarrollo de América Latina, en conjunto con el Comando Ganó Venezuela del Estado Vargas y la Juventud Copellana, llevó a cabo un foro titulado Retos Constitucionales después del 10 de enero. Tuvimos el honor de contar con la participación de dos ponentes de gran trayectoria profesional y política en Venezuela. Mi nombre es Carlos Guaita, conocido como Pepe, y a continuación les compartiremos nuestra conversación con el profesor Nelson Chiti Laroche y la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Disfrútenlo. Que podamos aprender y ver la perspectiva de nuestra Venezuela, de ver cómo podemos ayudar a que la democracia sea recuperada y nada. Por ahí están algunos muchachos de la JBC, está por ahí Álvaro Medina, está Misael, está Luisiana de Vargas. Entonces, bastante agradecidos con los muchachos que están conectados. Hay problemas de conexión acá en Venezuela, no sé por qué razón, pero, pero gracias a todos los que se han conectado y bueno, disfrutemos del foro de hoy, que son dos buenos exponentes, dos increíbles personas que han luchado por la democracia en el país y por darnos un futuro mejor a la juventud. Así que bueno, desde acá muchas gracias y bueno, estamos trabajando por la Venezuela del futuro, por la Venezuela democrática y bueno, para adelante. Saludarlos, de verdad. Aprecio el esfuerzo que se está realizando en este momento tan decisivo para la República, para la democracia, para el rescate de la democracia, que este tipo de foros se puedan realizar. Yo creo que vienen retos sumamente importantes para la primacía de lo que nosotros concebimos como república, como democracia. Y quisiera pues compartir algo que me encontré esta tarde con Víctor Jerez, compañero, parafraseando a Caldera en el Congreso de Estados Unidos en Washington el 3 de junio de 1970. Caldera decía, estamos viviendo en América Latina y quizás en todo el mundo entero un momento decisivo para la confianza de los pueblos en la libertad, de la posibilidad de probar a través de la democracia mejor que cualquier otro sistema es posible lograr la justicia y realizar el desarrollo. Es sumamente importante defender en estos momentos lo que nos queda de democracia. Tratar de visualizar de que debemos, como decía Arístides Calvani, establecer la democracia en los espacios donde no exista. Y por supuesto defender el orden constitucional, esta constitución que tenemos. Quiero saludar a la doctora Blanca Rosa Mármol de León y al abogado Nelson Chiti Laroche y por supuesto a Pepe y a todos los organizadores de este maravilloso foro, partiendo de que, bueno, yo creo que es uno de los instrumentos que hoy nosotros tenemos a nuestro alcance y que nos permite a nosotros poder avanzar en cuanto al tema de la formación y poder estar informados y poder tener suministro de primera mano del tipo de acciones que nosotros podemos hacer en cuanto a las situaciones a las cuales nos encontramos. El foro, si no tengo quizás, Pepe, algunas particularidades con el nombre que dice que son retos constitucionales del 10 de enero, yo me voy a salir un poco de eso si no hay ningún tipo de problema y si la hay, bueno, me la hace saber, ¿no? Porque a mí me gustaría no solo englobar y hablar lo que sucedió luego del 10 de enero, sino los retos que hemos tenido con anterioridad, donde hemos visto escenarios particulares. Fíjate bien, en esta lucha que nosotros hemos emprendido, que no es una lucha desde el 10 de enero para acá, sino que conlleva mucho más tiempo anterior, ¿no? Nosotros hemos visto una serie de situaciones que han atenido quizás y han violentado lo que sería la Constitución y obviamente cada uno de sus artículos en nuestro país. Fíjate bien, a mí me gustaría que conversáramos un poco de eso, ya que son temas medulares y tenemos hoy dos grandes ponentes y dos grandes abogados de nuestra república. Pues, me gustaría a mí quizás sondear o pasar un poco por lo que ha sido la inhabilitación política de los candidatos de oposición. Y cuando hablo de inhabilitación política, lo digo porque no son inhabilitaciones jurídicas, no tienen ningún tipo de basamento jurídico que pudiesen darle sustentabilidad a la inhabilitación. Cuando hablo de los candidatos, hablo de nuestra candidata en el año 2023, quien fuese
la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, nuestra líder María Corina Machado, quien fue inhabilitada y por ende no pudo participar en los comicios electorales del año 2024. Y también quiero hacer referencia a la doctora Corina Lloris. Corina Lloris, quien también fue inhabilitada de forma política para presentarse como candidata de la Mesa de la Unidad ante esos comicios. Me gustaría también que pudiésemos pasar y dar un preámbulo sobre lo que ha sido la judicialización de los partidos políticos y obviamente el secuestro de las tarjetas las cuales hoy están en manos de miembros del chavismo que se hacen llamar oposición, ¿no? El secuestro de la disidencia política. A mí me gustaría también que pudiésemos nosotros hablar un poco sobre todo lo que ha sucedido, no solo con quienes hoy son oposición y lo han sido durante mucho tiempo, sino con quienes de alguna forma en algún momento formaron parte de las filas del chavismo y por adversar o por tener teorías o por tener ideologías o pensamientos distintos a los del partido de gobierno, hoy también se encuentran secuestrados y muchos exiliados. Y no solo eso, yo creo que el tema fundamental y medular del cual nosotros deberíamos hablar hoy es el desconocimiento de la soberanía popular expresada el día 28 de julio en las urnas electorales de nuestro país. El artículo 5 y 6 de nuestra Constitución es muy claro y establece que el poder reposa sobre la soberanía popular, la cual la ejerce el pueblo. El día 28 de julio, el pueblo salió y dio un mandato claro, un mandato soberano avalado en la Constitución. Hoy nosotros nos encontramos luchando luego del 10 de enero, cuando vimos como de forma írrita Nicolás Maduro, a través de la fuerza, se juramentó como presidente ilegítimo de Venezuela, desconociendo aquel mandato popular dado por el pueblo el día 28 de julio. Es por eso, Pepe, que hoy celebro este foro y aplaudo la iniciativa, porque es necesario y es pertinente que personas de la altura, del conocimiento, como lo son nuestros ponentes, puedan hoy nosotros hablarnos y hablarle al país sobre cada uno de estos escenarios que se nos han presentado a lo largo y ancho de nuestra historia, cuáles son las consecuencias y cómo nosotros como ciudadanos, demócratas y fieles defensores de nuestra Constitución podemos actuar en consecuencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros hoy presentes. Gracias nuevamente, Pepe. Acá cuenten con un servidor desde el Estado Vargas dispuesto a colaborar en todo lo que es la lucha democrática para la liberación de Venezuela. Me gustaría que pudiésemos ver una presentación a continuación sobre los ponentes. Muchísimas gracias. Nelson Chiti Laroche, abogado, escritor y profesor. Nacido el 12 de diciembre de 1950 en Caracas. Fue diputado al Congreso Nacional desde 1983 hasta 1999 por el Partido Social Cristiano Copey, llegando a ser presidente de 35 subcomisiones especiales. En la faceta académica es profesor titular de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Abogado constitucionalista con posgrados en política internacional y derecho de las comunidades europeas. Es un honor tenerlo con nosotros, querido profesor. Bienvenido. En realidad es muy difícil meter en el foco todo lo que son las expectativas que he escuchado de algunos de los participantes. Pareciera que el asunto es mucho más que los retos constitucionales después del 10 de enero. Algunos pareciera que quisieran escuchar cómo llegamos allí antes que escuchar la glosa, el comentario de lo que significa el evento ya pasado del 10 de enero, en el que, contrario a la Constitución y a la ley, se dio curso
a una juramentación de un candidato, en este caso, el que venía ejerciendo el cargo de presidente, Nicolás Maduro, que no fue aquel que ganó las elecciones y en todo caso nunca fue ni él ni el Consejo Nacional Electoral el ente competente capaz de probar fehacientemente y cumpliendo con todos y cada uno de los extremos constitucionales y legales que él había sido el candidato ganador. Así pues que quisiera yo por un momento, pero a partir del mismo 10 de enero, hacer algunas precisiones que a mi juicio son importantes tener en cuenta. La primera es que en estricto derecho constitucional no se cumplió con ninguna de las normas que educan el proceso de ascenso, asunción y juramentación del presidente de la República. Si nos detenemos en la lectura del artículo 228 y aquella otra del 231, vamos a constatar que quien debió juramentarse no está allí, quien ganó las elecciones no está allí y que desde luego, si no está allí y es otro quien asume, pretende asumir esa condición, estamos en presencia de una impostura, estamos en presencia de una usurpación. Y la Constitución es contundente. Los actos del usurpador son nulos de toda nulidad. ¿Dónde estamos entonces? En un régimen de facto que pretende exhibirse, presentarse como un régimen constitucional, pero que no tiene los elementos que soportarían esa calidad, esa cualidad, esa condición. Es bueno que tengamos eso claro. Ahora bien, ¿cómo llegamos allí? Desde 1999, desde el 19 de enero de 1999, con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Humberto J. Laroche, empezó un proceso de desconocimiento de la Constitución. Y desde allí para acá hemos estado viendo cómo no hay congruencia, no hay coherencia entre lo que el texto constitucional establece y cómo se interpreta el susodicho y cómo se lleva a cabo su realización. Comienzo de allí porque allí empieza todo. Nunca debió hacerse ese referéndum porque había un procedimiento pautado en la Constitución para su revisión, para su reforma. ¿Acaso debió traerse a la consideración del soberano una reforma constitucional que legitimara como órgano de el soberano la Asamblea Nacional Constituyente? No fue así. Y luego vimos cómo
la Asamblea Nacional Constituyente electa contra lo previsto en la Constitución, extinguió el Congreso de la República y sentó las bases de lo que hoy tenemos con un proyecto de constitución que tiene aspectos positivos, pero que pareció estar falto de gestación. Hay igualmente elementos dentro de la Constitución, quiero decir, que presentan problemas, como la imprecisión en la definición de poder y competencia, dando lugar a algunos equívocos que han traído consecuencias perniciosas para el proceso de constitucionalidad. Luego hemos visto simplemente un quebrantamiento sistémico. Desde el momento en que se produce el 11 de abril del 2002, aquella situación en que el pueblo fue masacrado, más de 20 muertos y 200 heridos lo corroboran, se ha venido produciendo una situación en que ideologizados los poderes públicos han sido capturados y convertidos en rehenes, socios y cómplices de una empresa mayor, que es aquella que pretende mantener en el ejercicio del poder a quienes hoy en día constituyen una deleteria alianza que yo llamo chavo madurismo, militarismo, castrismo, ideologismo. Cualquiera que tenga ocasión de revisar la historia constitucional desde esos años para acá, encontrará reiteradamente violaciones a la Constitución, excesos, desviaciones y abusos por parte del Poder Ejecutivo en primer término, omisiones por parte de la Asamblea Nacional, transgresiones groseras por parte del órgano electoral y, en definitiva, la negación para el ejercicio de los derechos políticos, que fue esa que verificamos con inhabilitaciones sin ningún fundamento o con la convocatoria de aquella también llamada Asamblea Nacional Constituyente, llamada a revisar la Constitución, pero que en 2 años no revisó nada, sino que fue puesta al servicio de legitimar las acciones del gobierno, que a su vez contrariaban lo previsto en la Constitución y que junto al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, hicieron zapa, socavaron el ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional legítima, electa el 2015, en aquel mes de diciembre. De allá para acá es difícil encontrar de parte de los órganos del poder público una actuación que no podamos dejar de reconocer como sesgada, mediatizada, adulterada. Que se trate del Ministerio Público, todavía más y peor que se trate de la Sala Constitucional. No hablo de algunas nulidades como la Defensoría del Pueblo o de cómplices como la Contraloría General de la República. Lo cierto es que fueron transversalmente comprometidos
en el ejercicio de sus competencias y fueron las susodichas filtradas con propósitos políticos hasta llegar a lo que fue el 28 de julio pasado. Como se dijo hace un rato, es importante notar que allí el pueblo, quizás en la última oportunidad que asistió masivamente, que fue una convocatoria que reunió realmente el cuerpo político que se manifestó en contra de la continuidad allí, el último movimiento del hilo democrático se rompió con una actuación muy poco edificante y moralmente cuestionable de los poderes públicos y en particular incluyo a la Fuerza Armada Nacional. De allí lo que hemos tenido es violación de los derechos políticos ciudadanos, de los derechos civiles ciudadanos. Hemos entrado en un autoritarismo sin careta ya, abiertamente, sin pudicia alguna. Y el 10 de enero lo que pasa simplemente es la entronización de un poder que no tiene legitimidad de origen y que desde hace tiempo también tampoco tiene legitimidad de desempeño. Ahora me atrevo rápidamente para no ocupar demasiado el tiempo y escuchemos a la doctora Mármol, pero igualmente a los que quieran intervenir. Ahora lo que hay que preguntarse es hacia dónde va. ¿Dónde estamos desconstitucionalizados? Retos constitucionales después del 10 de enero, pues reinstitucionalizar la constitucionalidad. Eso, y por eso es que el señor Maduro habló el mismo 10 de enero de una reforma constitucional. ¿Qué quiere Maduro con eso? Hacer mucho más semántica para recordar la teoría de la constitución de Carlos Weston, lo que ya era una constitución semántica, una constitución que se interpreta más bien de acuerdo a los criterios políticos que de aquellos que relevan de la sana doctrina, de la buena y recta jurisprudencia y de la moral constitucional, que también la hay y que es objeto de una larga consideración en tratadistas muy importantes y especialmente Ronald Dworkin. Me pregunto inclusive, y tratando de ser más preciso, ¿qué queda en la constitucionalidad? Y voy a ser sincero, muy poco. Ahora lo que viene es el zarpazo final. Yo estoy hablando con seriedad y estoy diciendo con cuidado lo que veo venir. Van a ser elecciones en que los candidatos no podrán inscribirse si no pasan el filtro de el régimen usurpador. Allí deberán decir, si usted quiere inscribirse y ser candidato, que usted asume y acepta los resultados que dé el CNE. Y cualquiera simplemente recordará que hace 7 meses el CNE debió dar unos resultados que luego, cuando se produjo lo que tampoco era constitucional y legal, una certificación
de parte de la sala electoral, esta tal vez cuidándose en salud de alguna manera, pidió al CNE que en 30 días produjera los resultados que eran de su competencia. Todavía estamos esperando eso. Y en definitiva, vamos a ver cómo la empresa política del gobierno tratará de asegurar el control del resto de los órganos del poder público. ¿Para qué? Para que estén a favor de lo que está en la estrategia. Dividir, minar, socavar la organización del poder público, llevarla a, cambiando la relación de poder y competencia, a los llamados al llamado Estado comunal, y desde allí simplemente asegurar un cambio que no cambiará nada, porque dialécticamente hablando, y basta revisar lo que ha sido como la legislación comunal, todo el poder, toda la decisión va arriba a la nueva, vieja ya oligarquía que, como ya dije, está constituida por el chavismo, madurismo, militarismo, castrismo, ideologismo. Yo quiero decir que la situación es crítica. Decir otra cosa, caramba, es mentir. Algunos tal vez me dirán, Chiti, estás pesimista. Y yo les diré, no, lo que estoy es objetivo. Alguien decía, José Bergamín, un poeta republicano que vivió en Venezuela, decía, si yo fuera objeto, fuera objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Pues en este caso yo creo que mi subjetivismo me lleva a pretender la objetividad, lo que hay, lo real, lo veraz, lo que se puede contar, medir y pensar en este momento. Algunos me preguntarán, ¿no hay esperanza entonces? Y para eso tengo una respuesta que creo que es la que hay que dar. La esperanza no es una ilusión fatua. La esperanza es algo más que la fe religiosa. La esperanza hay que alimentarla, hay que darle verosimilitud, hay que darle consistencia. La esperanza hay que fundamentarla. No basta mirar al cielo y pedir que desde arriba se resuelvan nuestros problemas. Al contrario, es menester que nosotros empecemos a producir las respuestas necesarias para que haya realmente una opción de cambio. Eso no lo tenemos todavía y quién sabe cuánto tiempo pasará para que lo podamos tener. Este foro que hacemos hoy va en la dirección correcta. Es un foro ciudadano. Nos reunimos nosotros para conversar sobre los problemas más álgidos que tiene la forma y el fondo de nuestro marco republicano. Creo que fue el concejal de Trujillo quien tocó el tema y realmente lo sintonicé. Yo llego a decir que en Venezuela ya no hay república. En Venezuela se ha desconstitucionalizado, desinstitucionalizado, desrepublicanizado, desconvencionalizado
todo lo que tiene que ver entonces con el orden legal que asegura la república y que asegura el Estado constitucional, democrático y social de derecho y de justicia que está allí en el artículo 2 de la Constitución establecido. Finalmente, quiero decir, nuestra acción tiene que ser cuidadosa, pero persistente. La idea es hoy más que nunca ser resilientes. Hay que resistir lo que viene. Lo que está pasando no es poca cosa. En Venezuela se conculcaron los derechos políticos. Tal vez Venezuela esté mirando la constitución nicaragüense, que es un adefesio grosero y vulgar propio de un truán como es Daniel Ortega y la consorte que lo asiste y lo acompaña en la depredación de Nicaragua. Tal vez con esa reforma constitucional lo que quieran, como lo dije hace un rato, es todavía llevar a formalidad el predominio ideológico y el aumento que ya es bastante significativo del poder del presidente. Ahora estamos en un régimen autocrático. No hay democracia, no se respetó el resultado del 28 de julio. Ese régimen autocrático y, valga la redundancia, autoritario, no permite acaso la neutralidad ciudadana. Militar en el ejercicio ciudadano, opinar, criticar, cuestionar, controlar, forman parte de una de las maniobras más aviesas, sórdidas y ominosas que recuerde nuestra historia constitucional, la que confunde ciudadanía con terrorismo. 2.000 venezolanos están en esa situación. Algunos claramente inocentes, menores, mujeres que fueron arrastradas por los cuerpos de seguridad sin que se haya podido establecer ni siquiera la participación en las protestas. Y hoy en día Venezuela agrega a eso que dije, que es un establecimiento, el Estado PSUV, el Estado en el que el PSUV controla todo, está agregando lo que yo llamo incontinencia policial. Vale decir, la policía convertida en una suerte de sensor desde el cual pueden ellos entender que quién es sospechoso y de acuerdo a la ley Simón Bolívar, incluso proseguirlo para declarar su muerte civil. El asunto es muy serio. Repito, hay que ser inteligente, hay que cuidar la libertad y no estoy diciéndole a nadie que se acobarde. Estoy simplemente recordando a Rómulo Betancourt, quien decía que los políticos tenían sobre todo que cuidar su libertad porque no podían desde las mazmorras hacer el trabajo de liderizar y de orientar a los contingentes humanos que lo necesitan, y en el caso venezolano, con desesperación. Concluyo diciéndole, sin embargo, que construir la esperanza significa mantener el pueblo
concientizado. Es difícil porque la tentación a la huelga electoral, a la vuelta a la abstención, es muy grande. La gente dirá, ¿para qué voy a ir a votar si ya me robaron el voto el 28 de julio? Algunos dirán, ¿para qué voy a ser candidato si tengo que vender un pedazo de mi alma ciudadana, asumiendo, firmando eventualmente que el presidente constitucional de Venezuela es quien no es, porque quien está aparentando tal cosa no es el que ganó las elecciones? En definitiva, es una actuación, una conducta compleja, difícil, que iremos definiendo, por lo cual yo concluyo diciendo resistencia, persi- persistencia e insistencia ciudadana. Eso es lo que siento que tenemos que tener claro. Y gracias, Pepe, por invitarme. Que me delega el compañero Pepe. Pero bueno, antes de esto, quisiera de verdad agradecer la intervención del doctor Nelson Chiti Larroche, de verdad. Muchas cosas que rescatar, sobre todo resalto la valentía de que aún hay dirigentes que son capaces de analizar desde la base de la génesis del problema que conllevó el conflicto político y el proceso de aberración que hoy tenemos en materia constitucional. Recato muchas cosas de su intervención, doctor, como por ejemplo una constitución semántica. De verdad que hay mucho que analizar al respecto. La esperanza hay que alimentarla. Eso también es un valor que se puede estudiar, se puede llenar de contenido, se tiene que apelar a ir construyendo esa esperanza con hechos reales, más allá de ser pesimista. De verdad que rescato esa intervención suya. Y cuidar la libertad. No dejo yo de recordar que, bueno, temprano tuve reunión con el concejal aquí que tuvo una intervención temprano en el foro. Y bueno, cuidar la libertad es algo que hizo en vida el doctor Rafael Caldera mientras se enfrentó a la bestial dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que se atrincheró a su manera, desde la academia, en la UCB, produciendo, manteniéndose en la oposición. Y de verdad que muchas gracias, doctor Chiti. Bueno, ahora una responsabilidad inigualable como es la de presentar a la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, que sé que nos va a nutrir de muchas más elementos que tenemos que estudiar, que tenemos que interiorizar y bueno, ir bueno, en este proceso de reconstitucionalizar el país y volver, es mi responsabilidad, poner de primero a una dama, intentando volver a traer a la caballerosidad. Blanca Rosa Mármol de León, nacida en Caracas, Venezuela, docente y abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensora pública de presos, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, expresidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y el Estado Miranda en el periodo 1992-1994, siendo igualmente en ese periodo representante en Venezuela de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Ha participado como ponente en muchos congresos a nivel nacional e internacional y, de igual forma, ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos. Y para nosotros es un honor tenerla en este foro. Bienvenida. Buenas noches ya, encantada de saludar a todos. Empiezo por felicitar al doctor Chiti, si nos está escuchando todavía, por su estupenda intervención. Y bueno, les saludo a todos los que están el día de hoy reunidos aquí, porque es un esfuerzo estar reunidos en el fin de semana
y estar trabajando por Venezuela y ocupándonos de esta realidad que realmente es muy difícil la realidad que enfrentamos, como lo dijo el doctor Chiqui. Bueno, esto se le puso como un nombre, yo creo que es muy acertado, el de retos constitucionales después del 10 de enero. De verdad que nosotros lo que obtuvimos en el gran esfuerzo que precedió la situación que actualmente estamos viviendo fue mucho, no fue poco. Tuvimos unas elecciones primarias estupendas con una unidad que se hizo presente, que fue maravillosa, donde prácticamente elegimos como presidente de Venezuela a María Corina Machado. Esa es la verdad. Después de allí en adelante, ya todos sabemos lo difícil que fue lograr que ella fuera la candidata presidencial. No fue posible. Hubo que hacer lo que yo he dado en llamar el endoso de votos a Corina Llori en primer término, lo cual no resultó, y finalmente el mundo González Urrutia. Bueno, entonces González Urrutia ganó las elecciones con el endoso pues de todos los electores de María Corina Machado. Yo no sé, yo tengo una imagen aquí presente de que no sé si es de uno de los participantes, que me ocupa casi toda la pantalla. Estamos viéndola a usted y bueno, Sí. usted tiene Ah, todo bueno, el no, eso es lo protagonismo de que la quería intervención. saber. Quería saber Sí, si yo tenía bien mi teléfono. sí, sí. Continúe. Está bien. Ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, bueno, ganamos, ¿verdad? Ganó el mundo González Urrutia con una mayoría abrumadora. Tuvimos después un lapso terrible que yo considero que fue trágico entre el momento en que se ganaron las elecciones, el 28 de julio, y el momento de la juramentación para la presidencia de la República del ganador de las elecciones, que era el 10. Yo considero que fue trágica porque realmente, debido a las manipulaciones que en este régimen se han hecho, de los lapsos constitucionales y de todos los procedimientos que llevan el ejercicio de la democracia, bueno, como se adelantaron las elecciones anteriores, quedamos en esta situación en la cual digo que fue trágica porque solo sirvió para perseguir a quienes habían votado o ayudado en las en las juntas de votación, en recoger el material, en recuperar las actas. Y bueno, todos sabemos que la represión postelectoral ha sido muy grande. También tuvimos una situación excepcional con estas elecciones porque pudimos probar los resultados. Y eso es algo que jamás imaginamos que podía hacerse y que ha sido definitivo, pienso yo, y muy importante en establecer a nivel internacional, no solamente internamente, sino internacionalmente, la legitimidad de origen de Edmundo González Urrutia. Internamente, nosotros todos sabemos que él es el presidente electo. Todos sabemos que él fue el que ganó las elecciones y nos encontramos en una situación en que tenemos un presidente que ganó y en la presidencia de la República está el perdedor. El que perdió las elecciones está encargado de la presidencia. Y bien dijo Chiti cuando dijo que era el usurpador. Está usurpando la presidencia de la República. De eso no nos cabe la menor duda. Ahora bien, ¿cuál es la situación nuestra? Bueno, debería o debió,
Yo creo que ya tengo que hablar en pasado y ustedes me disculpan si a veces soy demasiado directa. Edmundo González Urrutia haberse juramentado. Edmundo González Urrutia ya se va a cumplir un mes de la fecha en que debió juramentarse y no lo ha hecho. Y yo creo que no lo piensa hacer, porque yo veo que sigue viajando y saludando mandatarios, que no digo que esté mal hacerlo, siendo reconocido por ellos en el mundo entero. También tenemos su reconocimiento por la Comunidad Europea, por los países más importantes, pero no está juramentado. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Edmundo González Urrutia es llamado, por lo que yo llamo un eufemismo, para no decir el sedicente presidente, dicen el presidente electo. Y entonces Edmundo González Urrutia se conoce y es designado como el presidente electo. Y eso me suena a mí como que el sedicente presidente, como quien dice que es el presidente o algo así, más o menos. Yo sinceramente no entiendo por qué este juramento no se ha producido y he insistido en innumerables ocasiones en que es indispensable. ¿Por qué? Porque si el juramento no es presidente, no, lejos de mí el hacer semejante afirmación. Él es el presidente porque nosotros lo elegimos. Y además de eso, se da la circunstancia de que la ley de juramento de funcionarios públicos dice que el juramento es necesario para pasar a ejercer la función, no para pasar a ser el funcionario electo. Entonces, siendo esto así, él debe juramentarse para poder empezar en el mundo y frente a las demás naciones, actuar como el presidente de Venezuela, que es. Ahora bien, donde la gente, como digo yo, le gusta o hay personas, no la gente, debo corregir mi expresión. Algunas personas, en su afán de ser estudiosos y de ser este, minuciosos y aferrados a la ley, y me refiero a juristas en este caso, se ponen tan exquisitos que terminan perjudicándose a sí mismos, en este caso a nosotros, quienes votamos por Edmundo González Urrutia, porque afirman cosas como que el juramento tiene que ser en Caracas, en la sede de los poderes públicos, cuando está clarísimo que aquí hay una situación de fuerza mayor, que es imposible que Edmundo González Urrutia venga a juramentarse en Venezuela, todos lo sabemos. Sabemos la amenaza de detención que se cierne sobre él si lo hiciera. Y eso más clarísimamente justifica que él lo haga en el exterior. Entonces yo pienso que él debe juramentarse en el exterior y en mi opinión una sugerencia podría ser en la sede de la OEA y ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela en el exilio, que por cierto está dispuesto a hacer. Esa sería una juramentación perfecta, válida, y yo me he atrevido a ir un poco más allá y sugerir que esa juramentación se una a una conexión simultánea telemática de María Corina Machado para que en el mismo momento sea nombrada y juramentada como vicepresidente de Venezuela por el presidente que se acabe de juramentar en ese momento. De allí en adelante se abriría otro capítulo en Venezuela con una actuación distinta de parte de Edmundo González Urrutia como presidente ya en ejercicio del país. En esa condición de presidente del país, él podría entonces pedir la ayuda internacional que fuera necesaria para poder hacer valer la elección
en Venezuela poder hacer valer la elección en la que más de 8 millones fuimos y abrumadoramente le elegimos. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que renunciar a esa elección. El no juramentarse, para mí, es renunciar a esa elección que yo me pregunto, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién no se realiza esa juramentación? ¿En el nombre de quién se escoge, como he oído decir, el momento? Y he oído decir que en el momento cuando estén dadas las condiciones apropiadas se hará la juramentación. Entonces, lo he dicho antes y ustedes me disculpan los que me hayan oído, pero creo que es importante el punto. Es eso optativo. ¿Puede un presidente electo escoger cuándo se juramenta o es un mandato lo que le dimos los ciudadanos cuando lo elegimos? O sea, cuando él aceptó ser el candidato, no aceptó que honraría los votos que nosotros le pudiéramos dar en ese momento y que fueron muchísimos, como les he dicho. Entonces yo creo que ese es un mandato que tuvo que haber sido obedecido ya y que si no estuviéramos en esta situación tan confusa en que estamos, porque constitucionalmente, como lo dejó bien establecido el doctor Chiti, esto es de verdad una subversión total de todas las normas constitucionales, estaríamos muy cerca del abandono del cargo, pienso yo, porque si una persona está electa presidente y escoge no juramentarse, yo creo que uno podría llegar a esa conclusión. Yo sé que lo que yo estoy diciendo es polémico, yo sé que lo que estoy diciendo puede no agradarle a muchas personas, pero yo veo con preocupación que ni Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado están de acuerdo con la juramentación en el exterior. Y es que la juramentación tiene que hacerse en el exterior, porque no hay otra manera y porque está plenamente justificada por fuerza mayor. Además, no sería el primer caso ni la primera vez en el mundo que pasaría algo como esto. Quería decirles eso porque yo creo firmemente en eso y realmente me siento muy decepcionada porque eso no se ha hecho. Entonces, paralelamente, mientras nosotros, y digo nosotros por decir quienes estamos del lado de la democracia y que por ella votamos, ¿verdad? Cuando votamos por Edmundo González Urrutia, que en realidad votamos por María Corina Machado, pero ese fue el candidato que nos dejaron inscribir. Pero todos sabemos que votamos por María Corina Machado. Y todos sabemos que votamos por María Corina Machado también cuando votamos en las primarias. Y esa es la verdad. Entonces, mientras nosotros no tenemos al presidente electo juramentado y llamado eufemísticamente así, como ya les dije, presidente electo como sedicente presidente, cosa que es sumamente desagradable y poco honrosa, y no nos presenta precisamente como ganadores, ¿verdad? Entonces, está encargado el régimen, está encargado el régimen, no, perdón, fue un lapsus, está encargado de la presidencia de la República quien perdió las elecciones. Entonces nosotros ganamos las elecciones, pero está encargado de la presidencia quien perdió las elecciones. Nosotros ganamos las elecciones, pero el presidente que nosotros elegimos no se juramenta y no ejerce sus funciones. Nosotros ganamos las elecciones y entonces ahora se está planteando en la Asamblea Nacional ya tienen un proyecto allí de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ya la dijo el doctor Chiti, no creo que deba repetirla, pero solo referirla, que ustedes saben que es para establecer un régimen comunal
para cambiar completamente el sistema político que tenemos los venezolanos, que es democrático, ¿verdad? Totalmente democrático. Eso dice la Constitución. Y mientras eso está allí y está sucediendo, también el régimen, ahora sí es el régimen, ha convocado a unas elecciones regionales, ¿verdad? Vamos a elegir con gran entusiasmo, lo digo sarcásticamente, gobernadores, alcaldes y concejales. Y hay quien haya considerado eso de parte de segura gente que votó por Edmundo González Urrutia, que eso debía hacerse alegando aquello que hemos oído antes con tristes resultados de conservar, de mantener los espacios. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Bueno, yo no quiero oír más eso. Yo no quiero oír más eso de mantener los espacios. Yo no quiero oír más lo del presidente electo. Yo no quiero oír más que el juramento va a ser cuando sean las condiciones las que estén dadas. Yo no quiero saber nada de eso porque eso no es lo que dice la Constitución ni representa el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son los retos que tenemos después del 10 de enero y por qué lo dicen así? Y me parece que el nombre fue muy acertado porque realmente lo que nosotros tenemos son retos, porque nos han puesto la situación contraria a la ley, porque eso no es lo que dice la ley. El que gana las elecciones es el que se encarga de la presidencia. Ese es el que debe estar en la presidencia y no el que perdió las elecciones. El que gana las elecciones tiene que probar que las ganó y está aprobada. El que perdió las elecciones está encargado de la presidencia y nunca pudo probar que él era el ganador como fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que nosotros podríamos hacer? Y hablando siempre desde el punto de vista de lo constitucional, de lo legal y del ejercicio de los derechos, porque de eso se trata cuando nosotros hemos actuado en este ambiente de ejercicio de los derechos democráticos, ¿verdad? Bueno, se plantean algunas opciones, ¿verdad? Si está, por ejemplo, en este momento considerándose y ya está en la Asamblea un proyecto de reforma constitucional que propone el presidente de la República, la primera observación que tenemos al respecto es que una reforma constitucional de esa entidad, como sabemos que vendrá, y además por el hecho de tratarse de una reforma que va a lo esencial, que no es una modificación formal de algún punto de la Constitución, debería entonces llevarse a una constituyente, porque las reformas constitucionales tienen que hacerse por una constituyente. Entonces, para realizar una constituyente, primero hay que consultarle a la gente, lo dice la Constitución, a la ciudadanía, si la quiere. Entonces, habría que preguntarle a la gente, ¿está usted de acuerdo o no con la realización de una constituyente? Eso parece que no está planteado en el corto plazo, porque lo que yo he visto en las informaciones que tenemos es que hay un proyecto, perdón, completo de reforma constitucional que nos llevaría a cambiar nuestro sistema político a uno que obviamente nosotros no queremos porque acabamos de votar por la democracia y acabamos de hacer un excelente ejercicio democrático con la elección de Edmundo González Urrutia. Eso por una parte. Por otra parte, la convocatoria de las elecciones regionales lo que quiere es eso que se ha dado en llamar coloquialmente pasar la página, es decir, entrar en otro capítulo,
que quede atrás el capítulo de que no se juramentó quién ganó las elecciones, sino que se juramentó quién las perdió y además se encargó de la presidencia. Y ahora vamos a escoger estos gobernadores, alcaldes y concejales que sabemos que una vez que sean electos no van a ser respetados. De lo que se gane quedará muy poco, quedarán mendrugos, los mendrugos que se quieran reconocer. Y eso ya lo hemos vivido también. Entonces, yo creo que nosotros debemos ser coherentes con el espíritu democrático, con el régimen político que nosotros apoyamos, con el que nosotros queremos que rija en Venezuela y seguir adelante entonces con los recursos que la Constitución nos deja. Porque el problema es que, lo he dicho muchas veces, nosotros hemos ejercido y hemos dado todos los pasos que la Constitución permite para de una manera pacífica y democrática lograr lo que queremos que rija para el país. Y en ese trayecto y en ese devenir de esas acciones que están en la Constitución, llegamos al final de la Constitución. Yo se los he dicho, se nos acabó la Constitución. Y llegamos entonces al final. Llegamos, y se los voy a decir aquí, al artículo 347, al artículo 348, al 349 y al 350, todos esos son referidos a la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 347 dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y que en ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Nosotros necesitamos esto, no solo porque ya tienen un proyecto, como les dije, en la Asamblea, presentado por el régimen de una Constitución que lo que quiere es arrebatarnos el sistema político que tenemos para llevarnos al empobrecimiento absoluto de la nación, a empobrecer más a la nación y a contribuir generando las razones de la emigración que hemos tenido. Nos asegura que el terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla sigan aumentando la inmigración en Venezuela con este planteamiento de las comunas, que es lo que básicamente trae ese proyecto, el Estado comunal. Entonces, no solamente por eso se justifica la convocatoria de una constituyente, sino porque aquí, y también lo dijo el doctor Chiti Laroche, nosotros estamos en presencia y viviendo en un estado desinstitucionalizado. Venezuela está hoy por hoy desinstitucionalizada. No existen las instituciones, no hay independencia del Poder Judicial, no hay independencia del Poder Electoral, no hay independencia de la Asamblea. Es decir, el Ejecutivo tiene todos los poderes en un puño. Y ustedes lo saben, como lo sé yo y como lo vivimos todos. Así no se puede continuar. Por eso es que nosotros tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela para poder tener el régimen que nosotros teníamos constitucionalmente, que era el de la democracia, y que ha desaparecido por completo y va a terminar desapareciendo con este proyecto que está consignado, les repito, en la Asamblea Nacional. Entonces, les repaso. La iniciativa de la convocatoria a la constituyente, ¿verdad? La tienen el presidente en primer término, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. Ahí es donde entramos nosotros, los ciudadanos, los que estamos reunidos aquí hoy, como también dijo Chiti. Aquí estamos reunidos los ciudadanos enfrentando lo que tenemos.
porque no es un problema de esperanza como fe, no, no es fe, es esperanza alimentada con factibilidad. Así es como tiene que ser. Entonces, para eso nos aferraríamos a este 15% de los electores inscritos, ¿verdad?, en el registro civil electoral para hacer esa convocatoria de la Asamblea Constituyente. Ahora bien, deja muy claro el artículo 349, y es lo que yo les quiero recalcar hoy, para que no se sientan perdidos y sin esperanza, o mejor, sin opciones, que el presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, que los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y que una vez que esa nueva Constitución en la Asamblea Nacional Constituyente aprobada se publique en la Gaceta, pues ya no podrá ser eh, irrespetada por ninguno de los ciudadanos de Venezuela. Yo creo que honestamente es el último recurso que nos queda, porque no es que yo esté desestimando ni dejando atrás, ni como me choca decir que oigo por allí pasar la página en cuanto a la juramentación de González Urrutia. Yo creo que él tiene que juramentarse y sigo creyendo en eso. Pero esta larga espera, yo creo que nos hace pensar que tenemos que recurrir a otros medios, porque esa juramentación, así como está planteada, parece que no está bajo nuestro control. No es nuestra decisión, porque a pesar de que nosotros queremos que se produzca, la juramentación no termina de producirse. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que sí es nuestro, a lo que sí podemos controlar los ciudadanos. Porque si nosotros dejamos que se imponga esa, esa constitución o ese proyecto que tienen en la Asamblea en este momento consignado por el régimen, va a ser la Constitución de Nicaragua. Eso es lo que vamos a tener. Entonces yo creo que nosotros debemos movilizarnos. Nosotros tenemos iniciativa, nosotros tenemos un proyecto, lo hemos planteado antes. Yo creo que es el momento de hacer algo al respecto y no quedarnos paralizados. Porque resulta que nosotros veníamos en una carrera excelente desde las primarias con ese resultado arrollador. Luego, con todas esas manifestaciones de apoyo bellísimas, hermosísimas y conmovedoras de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y después el triunfo maravilloso en las elecciones, para luego quedarnos como estamos ahora, que yo veo, creo que ustedes también, que estamos paralizados. Nosotros nos paralizamos. Tuvimos esa maravillosa expresión de la voluntad ciudadana, expresión de convicción democrática, de un fervor democrático, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos democráticos, demócratas por excelencia. Y sin embargo, ahora no se pudo juramentar el mundo aquí, eso lo sabíamos. Sabíamos que eso no iba a poder suceder. Y después de eso, no hemos podido lograr la juramentación en el exterior, como creo que es el único camino que nos queda. Entonces, yo les digo que todavía nos queda ese recurso y se nos acabó la Constitución, porque es el último recurso democrático, pacífico y electoral que nos queda. Entonces, vamos nosotros a permitir que se pierda todo ese gran esfuerzo que se hizo. El esfuerzo de esos comandos, el esfuerzo de esas votaciones prístinas, el esfuerzo de la prueba
de esas elecciones y de su resultado, el sacrificio de tantas personas y tantos que ahora injustamente están detenidos solo por haber participado en la realización de esas elecciones, yo creo que no. Yo creo que nosotros no podemos permitir eso. No podemos. Entonces, nosotros tenemos que defender, como dijo uno de los participantes aquí, la democracia que nos queda. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que con lo que nos queda de democracia, que es eso, esa disposición que está allí en la Constitución, movilizarnos hacia esa recuperación de la institucionalidad Yo venezolana. creo que el mundo no se va a juramentar. Casi lo dijo ella. Él lo dijo, él Por lo eso, dijo, que él va a esperar el momento y las condiciones adecuadas, y María Corina respaldó eso. Entonces, yo estoy muy preocupada, yo creo que es evidente que la situación que nosotros estamos viviendo es muy difícil, pero nosotros no vamos a dejar que nos impongan un sistema político comunal como el que tienen en Cuba, porque eso es lo que viene. Ese es el proyecto que está ahí y nosotros no podemos permitir que eso suceda. ¿Cómo? Con el último recurso que nos queda en la Constitución, se los dije, del artículo 347 al 350. El 350 que dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Nuestros principios y garantías democráticas que están aquí hacen que podamos todavía recurrir a una constituyente convocada por nosotros para recuperar la democracia, para recuperar la institucionalidad que la tenemos perdida, porque para nadie es un secreto que aquí no hay poder judicial independiente, que la fiscalía no es independiente, que la asamblea no es independiente, que el contralor tampoco lo es, el procurador, y hasta ahí las instituciones que tenemos para el ejercicio de la democracia en Venezuela. Entonces, yo la intención que tuve cuando vi el nombre de esta reunión que tenemos hoy era que analizáramos directamente lo que tenemos, ¿verdad? Porque realmente tenemos que enfrentarlo. No podemos negarlo, no podemos tratar de ignorar la realidad, porque eso no nos lleva a ninguna parte. De manera que yo creo que voy a dejarles hasta ahí mi intervención en esta reunión de hoy. Y bueno, yo quisiera que ustedes le dedicaran tiempo a pensar eso, porque tenemos que ocuparnos. Nadie lo va a hacer por nosotros. No nos entreguemos a la idea de que vamos a esperar la ayuda internacional, que porque aquí nos estamos constituyendo ya en un país donde pasaríamos a ser un peligro para otros países, concretamente Estados Unidos. Bueno, eso está muy bien. Bienvenida a la ayuda que podamos recibir, pero la iniciativa tiene que ser nosotros. Y eso era todo lo que le quería decir por hoy. Muchísimas gracias, Pepe. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. Tengo un mensaje de un periodista mexicano que ha estado mano a mano con nosotros desde hace muchísimos años en la oposición. Y yo estaba muy triste y le dije que íbamos a tener precisamente una de las actividades que estamos tratando de hacer es reanimarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y esta iniciativa tuya, Pepe, ¿no? Él conoce a la doctora Mármol de León y me dijo, le pareció muy buena la iniciativa y que siguiéramos haciéndolo.
Y cuando me dijo algo que incluso me tocó mucho el corazón, e incluso cuando él me estaba diciendo que les diera este mensaje de parte de él, está referida con la historia de México, con el famoso 5 de mayo, cuando un hombre que lo único que sabía mucho, o mejor dicho, tenía un gran poder en sus manos, y era nada más y nada menos que la sabiduría de una biblioteca. Conocía muy bien las leyes, conocía muy bien la historia, y entonces parece que en ese momento, cuando estaban llegando los franceses, este hombre, todo el mundo estaba desmoralizado porque no tenían las armas. Y por supuesto, frente al enemigo que tenía las armas, le dijeron, pero es que nosotros no tenemos las armas. Y se me quiebra la voz a mí, que incluso a él se le quebró la voz, o sea, tratando de animarme. Y entonces este señor, que lastimosamente omití su nombre, les dijo en ese momento, en esas horas tan aciagas, y los inspiró y les dijo, ellos tienen las armas, pero la patria tiene hoy a mejores hijos. Y yo creo que me da mucho sentimiento porque creo que es verdad, todos estamos muy desmoralizados y no tenemos armas, Pero tenemos la razón. Así es. Buenas noches a todos. Un placer escuchar, digamos, sobre la situación de Venezuela desde Nicaragua. Pues yo estoy actualmente acá en el exilio, pero soy nicaragüense. Como lo planteó el expositor primero, Venezuela va rumbo, podemos decir, asimilar, digamos, la palabra a lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Venezuela. Lo que ustedes vivieron o están viviendo, nosotros los nicaragüenses ya lo vivimos, donde los regímenes autoritarios ellos mismos se apoyan mutuamente y ya en Venezuela pues ya dejó de existir el Estado de Derecho. Ahí lo que les queda, pues digamos, todavía una diferencia es que en Venezuela, pues digamos, ustedes tienen el apoyo total de la población. Todavía hay líderes o lideresas a lo interno de Venezuela que están haciendo la lucha y pueden convocar a una marcha, mientras que en Nicaragua no está totalmente prohibido hacer una marcha. Estas iniciativas viene, digamos, con el ánimo de la Fundación Internacional por la Democracia para América Latina, es promover estos espacios de diálogo, intercambio y cooperación mutua entre todos los ciudadanos. Podríamos llamarlo, podríamos ir desde Cuba, Venezuela, que estamos trabajando en otros países donde está el auge, digamos, podríamos ser de las dictaduras que reprimen a sus ciudadanos. Por eso vemos miles que se han exiliado en otros países, como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, que varios ciudadanos pues buscan mejores horizontes. Pero sí es el ánimo, el interés de buscar este tipo de iniciativas de alianza entre juventud, entre mujeres, entre adultos, porque eso nos viene a fortalecer más y darnos el ánimo de la esperanza de que un mañana mejor fuera de estas tres dictaduras es fácil y nos merecemos un país libre, democrático, donde podamos tener oportunidades a lo interno de este país. Vamos a seguir promoviendo este tipo de iniciativas acá a lo largo de estos meses en conjunto, con cooperación con todos ustedes y todos nosotros que estamos acá, para que podamos buscar y encontrarnos muy próximamente cada quien en otros países, porque ese es el anhelo, regresar al país de uno que lo vio nacer, porque la democracia en cada país cuesta, hay que promoverla, defenderla. Venezuela tiene bastante, digamos, acercamiento. Me recuerdo mi historia que me lo contaron otros amigos, con Rafael Caldera, con los expresidentes de Venezuela. Ayudaron muchísimamente a Nicaragua ya en la época de los 80 cuando nos encontrábamos en una guerra, pero que ellos aportaron muchísimo, no solamente en Nicaragua, sino en América Latina. Fue ejemplo y estaban en manos de la democracia cristiana en Venezuela. Y desde la ONCA, desde la juventud, desde la democracia cristiana, el humanismo cristiano, vamos a seguir promoviendo este tipo de iniciativas. Y gracias, Pepe, por encontrarnos. Yo sé que fue un espacio bastante fructífero, pero que vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas. Muchas gracias y buenas noches y saludos a todos Yo me encuentro aquí en Estados Unidos, pero soy nicaragüense y aquí estamos trabajando también al lado de los nicaragüenses acá. Yo le he hecho la invitación públicamente a través de Antonio Ledesma para que venga acá el presidente de Venezuela, Edmundo González, pero sí concuerdo con la expositora, la segunda expositora, de que Edmundo González
se debe de juramentar ya como presidente. Yo creo que sería el exilio. Primeramente, él tiene que coger cualquier exilio porque en Venezuela ustedes saben cuántas cantidades de personas están en cada país de América Latina o en Europa, pero es oportuno de que ya Edmundo González, pues, ustedes mismos, los venezolanos, y que tienen el respaldo de la comunidad internacional, de los países de América Latina, de la Unión Europea, de toititas las internacionales políticas, y hay que aprovechar esos espacios porque, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, pues, sabe él jugar a sus tiempos, pero nosotros tenemos la voluntad y ese coraje para seguir. Así que gracias a todos, y Venezuela para nosotros también un ejemplo, esa lucha, esa valentía que ustedes lo están haciendo desde dentro desde su propia patria. Así que gracias y buenas noches, saludos a todos. A todos los participantes, agradecido a todos los convocantes, con el corazón que no me cabe en el pecho, porque de verdad escuchar la intervención de Ingrid, que gente de México, compañeros periodistas que están en México, que están atentos a la situación de Venezuela, la intervención de Carlos de Nicaragua, que su experiencia con enfrentar régimen totalitario, la experiencia nicaragüense es demasiado valedera para la experiencia de Venezuela, la lucha que tuvo Violeta Chamorro en su momento, la dictadura que siguen enfrentando hoy en día, que sigue vigente, inclusive intentando cercenar el derecho a la religión. O sea, intentar ilegalizar totalmente el derecho a la creencia occidental, que es lo que nos identifica como población. De verdad es que ha sido una guerra total. Y estos encuentros, por lo menos a nivel internacional, si ellos tienen el foro de Sao Paulo para irse coordinando, nosotros tenemos que ir construyendo nuestro espacio. Y el escenario está presto, o sea, la población está presa, hay nuevos dirigentes que están saliendo a nivel internacional, podemos construir unos nuevos escenarios, pero sobre todo este escenario es muy importante porque nos volvemos a encontrar, nos reconocemos, nos damos alientos. Y Pepe, estos espacios tienen que ser construidos para mantener un círculo ameno, sociable, que nos preste la posibilidad de que la doctora Rosa Armando pueda decir verdades, así sean polémicas e incómodas, que se tienen que decir. La juramentación de Edmundo es una realidad y se tiene que decir aguas adentro, con todo lo que eso pudiera conllevar, pero respetando que es un argumento político. Y tenemos que crear estos espacios donde el diálogo se pueda dar de las ideas, de los discursos necesarios y poder decirnos las verdades necesarias en su momento. Y eso se hace en familia, eso se hace en espacios como estos. Por eso este link que va a quedar guardado, Pepe, tenemos que siempre la difusión que sea interna, porque es un espacio que quiero que se construya así, que sea cotidiano, que sea familiar, que no sea ese escenario que cuando nosotros publicamos posturas en las redes sociales, que prácticamente sentimos un grito al vacío, porque es a la población en general y no encontramos este feedback. Aquí la doctora Rosa Mármol puede presentar su observación sobre la falta de juramentación del mundo y sentir en tiempo real cuál es si coincidimos o no sobre esa reacción. Y ese espacio se puede construir aquí, donde nos alejemos de los micrófonos, de los medios de comunicación que están muy golpeados, que hay que inclusive autocensurarnos para poder proteger al periodista. Entonces, estos son los espacios, de verdad, muchas cosas que rescatar. La propuesta de la constituyente, desde los consejos municipales, el 15% del registro electoral, bastante importante esto, mucho que analizar y de verdad agradecido. Vamos a seguir en contacto, que esta iniciativa no se detenga, vendrán nuevos ponentes y doctora, de verdad, muchísimas gracias, igual muy agradecido con el profesor Chiti Larroche, de verdad, gracias a todos los participantes en este evento.